La oración que millones de almas elevan diariamente, el Padre Nuestro, resuena en innumerables recintos, desde los solemnes templos hasta la intimidad de los hogares, en el recogimiento de los funerales, la alegría de las bodas, la fervorosa devoción de los cultos, e incluso en la adrenalina de las competiciones. Sus palabras se graban en los muros, se entonan en melodías, se plasman en lienzos y se atesoran en la memoria colectiva. Sin embargo, detrás de esta ubicuidad emerge una paradoja inquietante. Una multitud la ha asimilado de memoria, pero un número significativamente menor ha logrado aprehender su auténtico significado. Mientras los preceptos religiosos a menudo promueven la repetición mecánica, la enseñanza de Jesús se distancia de considerarla una fórmula mística o un conjuro mágico. Él la presentó como un arquetipo, una hoja de ruta, una senda espiritual que no admite ser recorrida de forma automatizada, sino que demanda una inmersión con honda percepción, una profunda reverencia y una revelación personal. Lo que una minoría escasa conoce es que en la entraña de esta súplica, en apariencia sencilla, anida un arcano recóndito, un código de índole espiritual, una compuerta que demarca la frontera entre el automatismo devoto y la genuina comunión con el Creador. Y este misterio no reside en las palabras por sí mismas, sino en su ordenamiento intrínseco. Nos proponemos hoy levantar el velo que cubre la estructura intrincada del Padre Nuestro. Desvelarás la razón por la cual esta plegaria trasciende la mera petición, erigiéndose como una convocatoria a la batalla espiritual, un manifiesto de abnegación y la llave maestra para activar la manifestación del reino divino en la esfera terrenal. Si tu alma anhela una conexión más íntima con lo sagrado, si tus súplicas te parecen estériles, carentes de vitalidad o sin eco, y buscas desentrañar el poder del reino en tu existencia, te invitamos a permanecer con nosotros hasta el desenlace, pues hay un conocimiento que pocos han desvelado, y reside precisamente en la plegaria más reconocida de la Sagrada Escritura. Antes de impartir las palabras de la oración que hoy conocemos, Jesús ejecutó una acción que pocos logran captar en su totalidad. Desarticuló un patrón arraigado, desafió un sistema preexistente y desnudó la esencia de una plegaria que no trasciende, que no alcanza las alturas celestiales, que no conmueve el corazón del Eterno. Y aquella forma de orar, para sorpresa de muchos, era la práctica común entre los líderes religiosos más fervorosos de su época. Y al orar, no utilicéis vanas repeticiones, como los paganos, que piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Mateo 6:7. Resulta profundamente revelador que Jesús inicie su lección enseñando cómo sin orar, antes de instruir sobre la forma correcta de hacerlo. Este preámbulo ya nos sugiere una verdad fundamental. No basta con simplemente orar, es enteramente posible hacerlo de manera ineficaz. Podemos proferir un sinfín de vocablos sin ser escuchados. Podemos repetir fórmulas sin lograr una conexión auténtica con lo divino. Por tal motivo, cuando finalmente desvela la oración modelo, el Padre Nuestro, su instrucción no es recitad estas palabras diariamente. En cambio, proclama, vosotros pues, orad de esta manera. Mateo 6:9. La distinción entre orar de esta manera y repetir esto es crucial. Jesús no estaba ofreciendo un simple mantra, sino un modelo de naturaleza espiritual, una armazón sagrada, una arquitectura de diseño divino, una secuencia intrínsecamente construida con una precisión celestial. Cada vocablo posee un peso específico. Cada cláusula funciona como una llave, y cada segmento de la plegaria configura una escalera ascendente que conduce directamente al trono del Altísimo. Pero, ¿cuál fue la transformación que la religiosidad institucional realizó con esta enseñanza? Convirtió el modelo dinámico en un estático mantra, tomó la estructura vibrante de la súplica y la transmutó en un rito desprovisto de vida, en enunciados memorizados que brotan de la boca sin tocar la profundidad del corazón, en voces que se sincronizan en la repetición, mas no se arrepienten en su esencia. En muchos cultos, se recita sin quebrar el firmamento. El inconveniente no radica en la repetición per se. Jesús no censura las oraciones que se reiteran,
Lo que condena son las repeticiones vacuas, aquellas que se pronuncian por costumbre arraigada, sin plena conciencia, que emanan de los labios sin fluir desde la profundidad del espíritu. Son las oraciones que buscan congraciarse con los seres humanos, pero que no logran alcanzar el corazón del Padre Celestial. ¿Cuántas ocasiones has recitado el Padre Nuestro en modo automático, como si estuvieras en piloto automático? ¿En cuántas de esas veces tus palabras brotaron con genuina sinceridad y cuántas fueron, en esencia, solo un murmullo sin propósito? La aspiración de Jesús no es una oración repetitiva. Su anhelo es una plegaria alineada con la voluntad divina, una súplica que respeta el ordenamiento espiritual que Él mismo instituyó. Y este es el punto de partida del primer gran secreto. La secuencia en la oración posee una trascendencia innegable. Jesús inicia la oración con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y no con perdona nuestras deudas. Danos hoy nuestro pan de cada día, o líbranos del mal. ¿Por qué esta disposición? Porque la acción primordial que una plegaria auténtica debe realizar es ubicar a la divinidad en su sitio legítimo, en el trono soberano, reverenciado, en la cúspide de todo, en el epicentro de la existencia. Esto debe ocurrir antes de que se eleven las peticiones, antes de que se derrame el llanto, antes de que se libre la batalla, antes de que se pronuncie la queja. La súplica se inaugura con la adoración, con el reconocimiento explícito de la identidad divina, con la santificación de su nombre, con el establecimiento de un orden interno antes de solicitar cualquier ordenamiento externo. Cuando Jesús declara: orad de esta manera, está impartiendo mucho más que un conjunto de palabras. Está moldeando la esencia del corazón, está alineando la profundidad del alma, nos está instruyendo sobre el modo idóneo de acceder a la presencia de Dios. Es por ello que el misterio subyacente del Padre Nuestro no se restringe únicamente a lo que se enuncia, sino a la postura interna, al talante del espíritu con el cual se ora. La oración del Padre Nuestro no es un pulsador mágico que activa bendiciones instantáneas. Es, en verdad, una travesía de naturaleza espiritual, una edificación que se erige desde la interioridad hacia la exterioridad, un sendero que se inicia con la exaltación de la gloria divina, atraviesa la rendición incondicional del propio ser, y solo después aborda las necesidades cotidianas de la existencia. Sin embargo, la religiosidad a menudo invierte este orden elemental. Inicia la súplica con el pan material, con la liberación de aflicciones, con la mención de mi nombre, mi problema, mi anhelo. Y cuando esta alteración del orden se produce, el corazón ya ha ingresado a la presencia de Dios en un estado de desalineación, con el ego situado en el centro y la divinidad relegada a un rincón. El resultado es un silencio espiritual, una frustración persistente y una rutina desprovista de vida. Por eso, la claridad de Jesús fue meridiana. No seáis como ellos. La oración no busca convencer a Dios de nuestra voluntad. Su propósito es nuestra propia conversión hacia Él. No se trata de la mera repetición de frases preestablecidas. Su esencia radica en la reorientación profunda del corazón. Y es por esta razón ineludible que, antes de cualquier solicitud, la plegaria se inicia con la exclamación: santificado sea tu nombre. Porque aquel que no santifica el nombre de Dios con sus labios no puede esperar que el cielo responda con poder y manifestación. La oración del Padre Nuestro, cuando se aprehende con una hondura significativa, se revela como una verdadera revolución de carácter espiritual. Y la primera clave de este arcano es esta: no te limites a repetir, desvela, no te conformes con memorizar, declara, no la uses como una herramienta, vívela en tu ser. Cristo no anhela oraciones bellamente articuladas. Él desea corazones quebrantados y genuinos. Y el modelo que Él nos legó es mucho más transformador y, en cierto sentido, peligroso de lo que muchos logran concebir. Porque si se ora con absoluta sinceridad, tiene el poder de trastornar tu existencia o, para ser más precisos, de elevarla a una dimensión superior. Queremos invitarte a explorar más a fondo estos misterios y revelaciones,
Suscríbete a Senderos del Señor para no perderte ni un solo detalle de estos profundos análisis que pueden cambiar tu perspectiva. La palabra inaugural de la oración del Padre Nuestro es una senda angosta, una puerta estrecha. Padre, puede parecer engañosamente simple, pero su significado dista mucho de serlo. Jesús nos está instruyendo que toda plegaria genuina se inaugura con la instauración de una relación profunda, no con una petición, ni con un acto de religiosidad formal. No se inicia con una liturgia ritualista, sino con el reconocimiento de una identidad intrínseca, y no cualquier identidad, sino la de filiación. Invocar a Dios como Padre es una contundente afirmación de dependencia inquebrantable, de una entrega total, de una cercanía íntima y del reconocimiento de nuestro origen divino. Es asumir que uno mismo no es el epicentro del universo, que no se basta a sí mismo, que no se posee dominio sobre nada, ni siquiera sobre la propia existencia. Pero Jesús va más allá en su enseñanza. No se limita a decir Padre. Él pronuncia Padre Nuestro, y en este punto crucial es donde el orgullo humano se desvanece por completo, pues esta simple palabra, nuestro, tiene la capacidad de vaciar el ego espiritual, de desmantelar el altar de la vanidad personal, de derribar el trono del yo. Impide que cualquier individuo se considere exclusivo, excesivamente especial o superior a los demás en el ámbito de la fe. ¿Cuántos en la actualidad anhelan un Padre mío particular, pero rechazan de plano la noción de un Padre Nuestro compartido? Desean una salvación de carácter individual, pero ignoran o desprecian la importancia del cuerpo de creyentes. Anhelan el reino de Dios para sí mismos, pero menosprecian o entran en conflicto con sus hermanos y hermanas en la fe. Aspiran a una comunión profunda con el cielo, pero viven en un estado de constante pugna o desarmonía en la tierra. Sin embargo, Jesús nos instruye que no se puede acceder a la presencia del Padre sin reconocer que Él es también el progenitor del prójimo, del ser imperfecto, del diferente, de aquel que comete errores, de quien te ha herido, de quien no comparte tu forma de pensar. Orar, Padre Nuestro, es posicionarse al lado de los otros hijos e hijas de Dios. Es declarar de manera inequívoca que el reino celestial no admite hijos únicos o privilegiados. Es admitir que la presencia divina no es un galardón reservado para los supuestamente puros, sino un espacio de gracia para los quebrantados que reconocen su filiación a través de la misericordia inmerecida. Charles Spurgeon, con su característica lucidez, afirmó que se requiere humildad para decir Padre, pero se necesita llevar la cruz para decir Nuestro. Y es precisamente por esta razón que esta oración se transforma en un auténtico campo de batalla desde su primera línea, porque el corazón imbuido de orgullo no puede pronunciarla con veracidad y sinceridad. Puede repetirla mecánicamente, pero no se entrega plenamente. Puede articular los vocablos, mas no se inclina con genuina sumisión. El Padre Nuestro es un golpe directo contra la faceta farisaica que reside en nuestro interior. Aquel aspecto que nos impulsa a creer que estamos más cerca de la divinidad por el mero hecho de orar de manera más elocuente, de ayunar con mayor frecuencia, de memorizar más versículos bíblicos o de acumular más años de membresía eclesiástica. Pero la oración enseñada por el Maestro se inicia precisamente donde el fariseo tropieza irremediablemente, en la humildad. No comienza con Señor Todopoderoso, ni con Dios Altísimo. Se inaugura con una palabra íntima, relacional y accesible, Padre. Y en esto reside la belleza y al mismo tiempo el escándalo del Evangelio. El Dios Santo, inaccesible en su majestad, justo en su esencia, omnipotente en su poder, anhela ser invocado como Padre, pero no por cualquiera, sino que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es un requisito ineludible nacer de lo alto para poseer el privilegio de llamarle Padre. Y es por esta razón que esta oración no tiene un carácter universal.
Es exclusiva para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento espiritual, porque el Padre Nuestro solo adquiere plenitud de significado para quien ha sido adoptado en la gracia divina. Por consiguiente, el reino de las tinieblas aborrece esta oración con vehemencia, porque se inicia con un nombre que jamás podrá pronunciar. Satanás puede imitar y repetir palabras vacías, pero nunca podrá orar Padre Nuestro, pues es huérfano de la gracia, apartado de la presencia divina y condenado eternamente. Cada vez que un hijo o hija de Dios eleva esta plegaria con sinceridad, proclamando Padre Nuestro que estás en los cielos, el infierno tiembla. Esta frase encapsula identidad, unidad y adoración en una sola expresión poderosa. Además, el Padre Nuestro desvela una verdad a menudo incómoda. Si Él es nuestro Padre, entonces nosotros somos hermanos y hermanas. Esta revelación pulveriza toda arrogancia de índole espiritual, toda comparación desmedida, toda competición entre los hijos de Dios. No existe púlpito lo suficientemente elevado como para erigirse por encima del peso intrínseco de esta palabra. No hay cargo eclesiástico que tenga más valor que la de un hijo quebrantado y humilde. No hay función ni posición que pueda reemplazar la esencia de la filiación divina. El Padre Nuestro actúa como una espada afilada contra el ego y, simultáneamente, como un puente que conecta el alma con el cielo. Por eso, esta frase no debe ser pronunciada de cualquier forma. Debe brotar de la boca con un temor reverente y del corazón con una verdad inquebrantable. Porque aquel que no acepta el Padre Nuestro en su plenitud no está preparado para clamar hágase tu voluntad, ni para implorar perdónanos, ni para rogar líbranos del mal. Todo se inicia aquí, en la aniquilación del orgullo y en el nacimiento de una verdadera identidad en Cristo. Si omites o pasas por alto esta sección fundamental, el resto de la oración carecerá de poder y de raíz espiritual. Pero si la asimilas con entendimiento, entonces estarás verdaderamente preparado para ingresar al reino de Dios por la puerta angosta. Si estás encontrando valor en estas reflexiones y deseas profundizar en el conocimiento espiritual, te animamos a suscribirte a Senderos del Señor. Allí encontrarás un manantial constante de enseñanzas que te guiarán en tu camino de fe. Jesús pudo haber comenzado la oración del Padre Nuestro solicitando pan para el sustento diario. Podría haberla iniciado pidiendo perdón por las transgresiones, buscando dirección en los caminos de la vida o implorando liberación de las ataduras del mal. Sin embargo, Él optó por inaugurarla con un acto de adoración, con una profunda reverencia, con la exaltación de la santidad del nombre de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí radica el primer movimiento auténtico del alma que ora. No es el acto de pedir, sino el de postrarse en humildad. Antes de que cualquier vocablo alcance las alturas celestiales, el alma necesita inclinarse con sumisión. Antes de que la petición ascienda, el corazón requiere descender en humildad. Proferir santificado sea tu nombre no es una mera formalidad ritualística. Es, en esencia, una declaración de guerra contra la trivialización y la banalización de la divinidad. Es el acto de colocar al Creador en el lugar que le corresponde por derecho propio, en el trono supremo, por encima de todas las cosas creadas, separado de toda mancha de pecado, exaltado sobre toda criatura y toda circunstancia. La palabra santificado proviene del vocablo griego agiazo, cuyo significado abarca hacer sagrado, reverenciar o apartar para un propósito divino. Jesús, al enseñarnos esto, está diciendo: cuando oréis, iniciad vuestra súplica colocando el nombre de Dios por encima del mundo, por encima de vuestra propia individualidad, por encima de todo lo imaginable. Pero ¿cuántos individuos en la actualidad practican realmente este principio fundamental? El nombre de Dios, lamentablemente, se exhibe en camisetas comerciales, se trivializa en frases de impacto sin sentido, se utiliza en memes superficiales y se invoca en juramentos vacíos. Se emplea para validar decisiones humanas egoístas,
para justificar conflictos bélicos, para promover productos materiales y para atraer multitudes con propósitos espurios. Sin embargo, en la oración que Cristo nos legó, el nombre de Dios no se usa de manera utilitaria, se adora con reverencia, no se trae a los labios por mera vanidad o para impresionar a otros, sino que se eleva con una santidad intrínseca. Santificar el nombre de Dios trasciende el mero acto de llamarlo santo. Implica tratar con temor reverente todo aquello que lleva su impronta divina. Significa reverenciar su palabra inmutable, obedecer su voluntad soberana y no jugar con aquello que Él ha declarado sagrado. Es por esta razón que el profeta Isaías, al presenciar la majestuosidad de la gloria divina en el templo, oyó el clamor incesante de los serafines. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6, 3. Los cielos no inician sus manifestaciones con peticiones o ruegos. Comienzan con el reconocimiento absoluto de la santidad divina. Y Jesús, al enseñarnos a orar, nos invita a ascender a ese mismo nivel de conciencia espiritual. Antes de solicitar, adora. Antes de declarar, guarda silencio en reverencia. Antes de abrir tus labios para hablar, quebranta tu corazón en humildad. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía afirmar: la oración que toca las esferas celestiales se inicia con el reconocimiento profundo de que el cielo es infinitamente más santo de lo que nosotros jamás seremos. El orden, como hemos señalado, es de vital importancia. Jesús no pronunció «tu nombre es santo». Él dijo «santificado sea tu nombre». Es un anhelo ardiente, una búsqueda incesante, un clamor que brota de lo más profundo del ser. Es como si pronunciáramos: Señor, que tu nombre sea apartado y reverenciado en lo más recóndito de mi ser. Que mis pensamientos te honren, que mis palabras te glorifiquen, que mi corazón te tema con temor reverente, que mi vida entera se convierta en un altar viviente, donde tu nombre sea exaltado por encima de todo. Este es el enigma que pocos logran discernir. La oración se inicia con la santificación de la atmósfera interior del individuo. Si el nombre de Dios no es santificado y reverenciado en tu interior, el resto de la oración carecerá de raíz y profundidad espiritual, porque es la santidad lo que confiere peso y autoridad a las palabras. Es el temor reverente lo que atrae la presencia divina. Es el quebrantamiento y la humildad lo que convierte la oración en un instrumento eficaz y poderoso. Santificar el nombre de Dios es también una confesión humilde de que nosotros no somos el epicentro de la narrativa universal, que el culto y la adoración no giran en torno al ser humano, que la existencia no orbita alrededor del yo. Reconocer que Dios no existe para cumplir nuestros propios anhelos, sino que nosotros fuimos creados con el propósito supremo de glorificar su nombre. Esta es la clave esencial del poder espiritual. Cuando la gloria de Dios se vuelve más importante y prioritaria que nuestra propia voluntad, cuando la presencia divina adquiere mayor valor que cualquier bendición material, cuando el nombre del Todopoderoso es exaltado, incluso si no recibimos nada tangible a cambio, es entonces cuando la verdadera espiritualidad se manifiesta. Por eso, tantos oran sin experimentar respuestas significativas, porque su plegaria se centra en que su propio nombre sea usado o en obtener beneficios personales, y no en la santificación del nombre divino. Pero cuando inicias tu oración colocando el nombre de Dios por encima de todo lo demás, algo trascendental se rompe dentro de ti y algo glorioso se abre en el firmamento. Porque donde existe honor, hay manifestación. Donde hay santidad, hay presencia. Donde hay reverencia, hay respuesta. Y si anhelas ver la mano poderosa de Dios en acción, primero necesitas situar su nombre en el lugar que le pertenece por derecho, no como un mero recurso para obtener favores, sino como el Rey Supremo y Soberano. Permanece con nosotros en Senderos del Señor, donde continuaremos desvelando estas verdades. Si existe una frase en la oración del Padre Nuestro
que infunde un temor inmenso en el infierno. Esa es, sin duda, venga tu reino. Esta declaración, aparentemente sencilla, es en realidad una potente declaración de guerra espiritual, una revolución que se gesta en el silencio del alma, una rendición explosiva del propio ser. Porque cuando un hijo o hija de Dios pronuncia estas palabras con genuina sinceridad, está proclamando: abandono mi propio trono. Toma tú el control. Venga tu reino. Trasciende un mero deseo de índole espiritual. Es, en esencia, un terremoto que sacude la profundidad del alma. Es el reconocimiento humilde de que existe un gobierno superior al nuestro, que existe una voluntad divina que supera y perfecciona la nuestra. Y, lo más importante, es la aceptación de que la voluntad de Él es intrínsecamente mejor que la propia. Pero, ¿cuántos oran esta frase con verdadera convicción y autenticidad? ¿Cuántos exclaman: «¡Venga tu reino!», mientras, paradójicamente, continúan edificando sus propios imperios terrenales, guiados por sus deseos egoístas? ¿Cuántos repiten estas palabras sagradas mientras su vida se mantiene en una actitud de rebeldía implícita o explícita contra el Rey soberano? ¿Cuántos anhelan la manifestación del reino, pero rechazan someterse al trono de su autoridad? Charles Spurgeon lo expresó con agudeza: orar por el reino es orar contra el mundo, contra la persistencia del pecado en nuestras vidas y, sobre todo, contra la tiranía del propio ego, porque el reino de Dios no puede establecerse plenamente donde el ego continúa reinando. No comparte espacio con las vanidades humanas, no coexiste con el pecado oculto que se aferra al corazón, no se asienta en almas que se resisten a la rendición total. Orar, venga tu reino, es el acto de depositar la propia corona, con toda su simbología de autonomía y control, a los pies de la cruz de Cristo. Es renunciar a la autopreservación egoísta. Es declarar, de forma inequívoca, que el centro de la existencia no es uno mismo. Es desear con mayor intensidad la presencia transformadora del Rey que las meras bendiciones o favores que su reino puede otorgar. Y esta petición confronta directamente todo aquello que nuestra naturaleza carnal anhela, porque la carne busca el control, la comodidad, el dominio sobre las circunstancias. Pero el reino divino exige renuncia, humildad y quebrantamiento de corazón. Por ello, Jesús situó esta frase en un lugar tan prominente al inicio de la oración. Después de reconocer a Dios como Padre, después de santificar su nombre con reverencia, el siguiente paso, ineludible, es abrir un espacio sagrado para que Él pueda gobernar. Venga a tu reino significa, en esencia, que el gobierno divino comience a manifestarse dentro de mí. Esta es la plegaria que el mundo, en su cosmovisión, no logra comprender. El mundo predica la autonomía y la autoafirmación, pero el reino celestial exige sumisión. El mundo proclama: sé lo que quieras ser, haz lo que quieras hacer. Jesús enseña: hágase la voluntad del Padre. El mundo susurra: tú eres tu propio rey, el dueño de tu destino. El Padre nuestro, en contraste, nos instruye: solo hay un rey, y el reino le pertenece a él. Y aquí reside el enigma que pocos logran percibir. Venga tu reino no es únicamente una expectativa futura, distante en el tiempo. Es una transformación palpable en el presente. No se trata solo de pedir que Jesús regrese algún día en el futuro. Es un clamor ferviente para que Él reine hoy mismo en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestros anhelos más profundos, en la dinámica de nuestro matrimonio, en el desarrollo de nuestros negocios y en la totalidad de nuestra alma. Es por eso que muchos oran esta frase, pero no experimentan la realidad del reino en su vida diaria, porque conciben el cielo únicamente como un destino post-mortem, pero no como un gobierno actual que transforma la tierra. El verdadero cristianismo no se limita a asegurar un lugar en el cielo después de la muerte. Se trata de permitir que el cielo descienda a la tierra y se manifieste en nuestra existencia mientras aún vivimos. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17,
21. Pero solo se manifiesta plenamente cuando se le ha concedido el espacio necesario. Y ese espacio solo se crea donde hay una genuina renuncia al control propio. Por lo tanto, cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, no imploró, «Líbrame de este sufrimiento». Su clamor fue, «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo 26, 39. Es precisamente en ese acto de entrega donde la voluntad del Padre y el reino del Padre se vuelven inseparables, donde el reino de Dios irrumpe, la voluntad del Rey se materializa sin obstáculos. Esta oración es poderosamente transformadora, pero también inherentemente peligrosa, porque quien ora venga tu reino con absoluta sinceridad, está implorando que todo aquello que no pertenece al Rey sea derribado en su vida. Esto incluye ídolos ocultos, vicios arraigados, planes egoístas, el orgullo personal, la autoimagen distorsionada y la justicia propia. Todo aquello que usurpa el trono en el corazón necesita ser destronado. Y aquí radica la ironía. Muchos anhelan el reino de Dios con la expectativa de que sus circunstancias mejoren, pero a veces, cuando el reino llega, las cosas se quiebran primero. Porque Dios no se dedica a reformar reinos humanos basados en el ego. Él los derriba para establecer el suyo propio, perfecto y justo. Y esta oración, este clamor ardiente, esta frase «venga tu reino», es el comienzo del fin de la tiranía del ego y el amanecer del gobierno soberano del Rey en nuestras vidas. No te quedes sin descubrir la plenitud de estas verdades. Te animamos a unirte a la comunidad de Senderos del Señor para acceder a más contenido que nutrirá tu espíritu y transformará tu perspectiva. Existe una frase en el Padre Nuestro que la religiosidad adora recitar con frecuencia, pero que el corazón humano a menudo teme vivir en su plenitud. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta expresión, en apariencia, es hermosa, poética y sagrada. Sin embargo, cuando se comprende con una hondura significativa, se convierte en el verdadero divisor de aguas entre el creyente inmaduro y el hijo o hija que ha alcanzado una rendición incondicional. Marca la diferencia entre el individuo religioso que busca controlar las circunstancias y el discípulo genuino que se entrega sin reservas al camino de la cruz. Porque orar «hágase tu voluntad» no es una mera aceptación pasiva de todo lo que acontece en la vida. Es un acto consciente de alinear la propia alma con la voluntad celestial. Es el proceso de doblegar la naturaleza carnal hasta que se incline voluntariamente ante la soberanía del Rey. Es dejar de debatir y discutir con la divinidad para comenzar a obedecer sin condiciones, sin reservas, sin argumentos. Esta oración es, en su esencia más pura, un acto de desistimiento voluntario del propio control. Es como pronunciar, «Señor, mis planes son intrínsecamente limitados, mis anhelos son imperfectos y teñidos de humanidad, mis expectativas son terrenales, pero tu voluntad, oh Dios, es absolutamente perfecta. Por lo tanto, haz en mí, conmigo y a través de mí lo que el cielo ya ha determinado y decretado para mi vida». Sin embargo, pocos logran vivir esta verdad en su día a día, porque esta frase exige un acto de muerte espiritual. La muerte del orgullo personal, la muerte de la imperiosa necesidad de comprenderlo todo antes de avanzar, la muerte de la ilusión de tener control sobre nuestra propia existencia, la muerte de nuestros caminos y sendas autoimpuestas. Y aquí radica la dolorosa realidad de la obediencia. La voluntad de Dios no siempre resulta sencilla de aceptar. En ocasiones, nos conduce a través de valles de sombra y dificultad. A veces, nos exige desprendernos de aquello que más amamos o valoramos. En ciertos momentos, confronta de manera directa nuestro sentido de la justicia humana o lo que consideramos equitativo. Y en otras ocasiones, nos quiebra por completo para, solo después de la humillación, sanarnos de manera profunda. Pero una verdad permanece inmutable. Siempre, en todo momento,
y bajo cualquier circunstancia, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. No en el sentido de la comodidad superficial, sino en la plenitud de su propósito eterno y transformador. Charles Spurgeon, una vez más, nos ilumina con su sabiduría. Nada nos asemeja más a Cristo que pronunciar, hágase tu voluntad y desearlo con todo el corazón. Esta frase fue el epicentro de la oración de Jesús en el momento más oscuro y angustioso de su existencia terrenal. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Es precisamente en ese punto crítico donde la fe genuina nace y se fortalece, no cuando todas las circunstancias son favorables y todo fluye sin problemas, sino cuando te enfrentas a la cruz que se yergue delante de ti. Aún así, con un corazón rendido, exclamas, hágase tu voluntad. Esta frase no se armoniza con oraciones egocéntricas o peticiones interesadas. Tiene el poder de rasgar el velo del cielo, pero también desgarra y quebranta el corazón humano. Mueve los cimientos del reino celestial, pero antes desmantela y transforma al creyente. Es por eso que muchos la pronuncian con los labios, pero pocos la viven en su esencia. Desean la voluntad de Dios solo cuando ésta coincide perfectamente con sus propios deseos y planes. Anhelan que Dios simplemente confirme los caminos que ellos mismos han trazado, en lugar de que Él los dirija y reoriente. Quieren que Él bendiga sus proyectos personales, en lugar de que los sustituya por los planes divinos. Pero cuando Jesús impartió esta oración, Él estaba revelando la médula de la verdadera espiritualidad, la entrega incondicional. Hágase tu voluntad. Es el grito del espíritu que se ha rendido por completo. Es el clamor de un corazón que se ha cansado de vivir a su manera, bajo su propio control. Es el eco de un alma que ya ha comprendido que la existencia solo encuentra su verdadero propósito y significado cuando está sumisa de manera incondicional a la voluntad del Padre Celestial. Y el modelo supremo es el cielo. Así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo obedece el cielo la voluntad divina? De manera inmediata, con temor reverente, sin cuestionamientos, con gozo y sin atisbo de rebeldía. La voluntad de Dios en las esferas celestiales es la ley suprema, la autoridad indiscutible. Y Jesús nos está instruyendo que esa misma obediencia incondicional debe manifestarse aquí, en la tierra, y, lo más importante, dentro de cada uno de nosotros. Esta frase es, sin lugar a dudas, peligrosa, porque si se pronuncia con absoluta verdad y sinceridad, Dios responderá, y cuando Él responde, comienza un proceso de quitar. Quita ídolos arraigados, elimina excusas autoimpuestas, despoja máscaras y apariencias, y erradica los caminos que tú mismo construiste fuera de su propósito. Pero lo que Él concede a cambio es infinitamente más grande y valioso. La voluntad de Dios nunca te guiará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte y fortalecerte. Y quizás sea por esta razón que te sientes estancado en tus oraciones, que percibes una falta de fluidez o respuesta, porque aún oras como quien negocia un trato. Todavía buscas lo que tú deseas y no lo que Él anhela para ti. Pero el secreto del Padre Nuestro radica precisamente aquí. El reino solo se manifiesta plenamente donde la voluntad del Rey se cumple. La presencia divina solo se revela donde hay una auténtica rendición, y el cielo solo se conmueve y actúa cuando la tierra se inclina con humildad. Por lo tanto, la próxima vez que pronuncies hágase tu voluntad, sé consciente de que estás entregando la llave de tu propia existencia al Rey de Reyes. Y esa, sin duda, es la oración más desafiante, pero al mismo tiempo, la más liberadora que jamás podrás elevar. Sumérgete en más sabiduría como esta, uniéndote a senderos del Señor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus oraciones a veces parecen no encontrar eco? ¿O por qué, a pesar de repetir las mismas palabras sagradas, la verdadera conexión divina parece eludirte? Lo que hemos desvelado hoy es mucho más que una simple interpretación.
Es la llave para desatar un poder espiritual que ha permanecido oculto para muchos. No se trata solo de hablar con Dios, sino de entender cómo el cielo opera. Si anhelas desenterrar los secretos más profundos de la fe y desbloquear una intimidad sin precedentes con lo divino, entonces el camino está claro. Este es solo el comienzo de una jornada de revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. No te quedes al margen de lo que el Espíritu está mostrando en estos tiempos. Suscríbete ahora mismo a Senderos del Señor y activa la campanita para que nunca te pierdas las próximas revelaciones que te conectarán directamente con el corazón del Padre. Te esperamos para seguir explorando juntos.